Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy venimos a abrir un buen melón con Sergi de Escribe Mejor, y es que el otro día nos preguntábamos qué es lo que hace buena a una película. ¿Serán sus personajes? ¿Serán su historia? ¿Será su reparto? La verdad es que no tenemos ni idea, pero como este es un mundo libre, pues venimos aquí a dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, para explicar cuáles son los ingredientes que debe tener una gran película, según nuestro humilde criterio. Para empezar, una película tiene que tener un apartado estético, un apartado visual muy definido. Un universo visual que, además de ser una herramienta ilustrativa para explicar aquello que se quiere explicar, sea también interesante, sea atractivo. Vaya, que no sea como cualquier de las producciones de Netflix que tienen todas las mismas ópticas, el mismo estilo visual y los mismos etalonajes. Es que eso al final está muerto por dentro, está hueco, no tiene ningún alma. Los espacios hablan por sí solos y con un buen diseño de producción, con un buen trabajo previo, se pueden convertir directamente en personajes de la misma historia. A esto me refiero en cuanto hablo a universo visual, para que nos entendamos, espacios narrativos. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en la película Origen de Christopher Nolan, en la que sus espacios son muy importantes. Una buena película ha de tener una buena historia detrás. Y historia y guión, aunque son parecidos, no son sinónimos. Y es que precisamente las dos últimas películas de Christopher Nolan, Tenet y Dunkirk, tampoco hablan de algo en concreto, especialmente Tenet. Y es que si bien podemos parchear la falta de una historia con escenas impactantes, emocionantes o diálogos ingeniosos, la historia, lo que hay detrás, es lo que va a hacer que conectemos con la película. Unos personajes carismáticos siempre hacen que una película brille mucho más. Estos personajes, que tienen varias caras sobre el mismo prisma, acostumbran a ser bastante universales, y también su evolución es muy importante porque normalmente los buenos personajes de las buenas películas tienen muchísimas capas, no son de una única manera, son una escala de grises. Si sumamos esto a que además los personajes no sean la típica chica, el típico guapo o el típico polichungo, haremos que el espectador empatice muchísimo más con esos personajes y por ende con la historia, con la película, y pues todo irá perfecto. Una buena película ha de tener buen ritmo. Y eso no quiere decir que la película vaya a toda hostia y sea muy rápida. Quiere decir que mantenga unos ciertos puntos constantes de interés, que el espectador esté más o menos enganchado a su butaca queriendo saber qué pasa luego. Y es que, por ejemplo, El Caballero Oscuro, que es una película que dura más de 2 horas, en ningún momento se hace larga o pesada porque tiene muy buen ritmo. Cada X escenas se formula una pregunta de ¿y cómo va a salir Batman de esta? ¿Qué va a pasar a continuación? Tener un guión claro es clave para que una película que visualmente es mediocre sea una buena película, pero es que si hablamos de grandes películas, de una gran película, tener un guión claro es indispensable. Nos hemos topado millones de veces con películas que visualmente son una bomba, son una maquinaria perfecta, con unos engranajes lindísimos, todo en su sitio, pero lo que nos están explicando, el guión, no tiene una buena estructura o no está bien redactado. Ahí está Tenet, es un ejemplo perfecto de una película visualmente muy poderosa, pero que al final no nos explica nada que nos interese, y lo que explica también lo explica de una forma muy rocambolesca. Una buena película debería saber sintetizar, menos es más. Y sobre todo esto lo encontramos de cara a futuros revisionados. La película Inception es muy agradable de ver en su primer visionado, pero cuando la volvemos a ver más de una vez se nos hace pesado el principio, en el que se explica cómo funciona todo el mundo de los sueños y nos damos cuenta de que todo o casi todo es exposición. Así que si Origen sintetizara estas escenas y fuéramos directamente al conflicto, a lo interesante, sería más agradecida de cara a futuras revisiones. Cuando nos encontramos con saltos de eje completamente injustificados, con personajes reencuadrados cuando parece que narrativamente no tiene nada que ver, o cuando el foco está sobre elementos que no son indispensables o no son importantes en ese momento, se está haciendo un uso contraproducente del lenguaje audiovisual. El uso de las líneas verticales y horizontales, las angulaciones o la regla de los tercios son elementos, son ingredientes súper básicos para que la película se entienda y para, sobre todo, no confundir al espectador. El uso correcto del lenguaje audiovisual o del lenguaje cinematográfico es indispensable para que podamos comprender lo que estamos viendo y para que una película que está muy bien se potencie y sea una gran película. Una obra maestra debería ser universal, apelar a todo el mundo. La prueba la tenemos en una película como Interstellar, que a priori es una marcianada que tiene que ver con conceptos de física, ciencia ficción espacial y demás, pero en el fondo lo que se está contando es algo muy universal, algo que todo el mundo puede verse afectado, que es tener ganas de volver a encontrarte con un ser que amas.
Como dijo David Casals-Roma en el primer Chat with Rod de esta temporada, la promoción. La música es probablemente la herramienta más instantánea para generar una sensación, una emoción en el espectador. Es un recurso muy efectivo y muy rápido para las bandas sonoras que se generan directamente para la película o para esas bandas sonoras que están elaboradas a partir de canciones de toda la vida, para que nos entendamos. Emocionar al espectador es la prioridad número uno si quieres hacer una gran película y que la banda sonora se quede con el espectador más allá de la película, es decir, que se te quede clavada en el oído y la recuerdes para toda la vida. Si llegas a hacer eso alguna vez, ahí lo has clavado. Y por último, una buena película debería tener un buen final, algo que remate todo lo que hemos visto antes y que le dé sentido. Y es que precisamente el cine de Christopher Nolan se caracteriza por tener finales muy climáticos, muy espectaculares y muy emotivos, muy a flor de piel. Esto es un poco lo que le llamo yo el fenómeno Rogue One, y es que en Star Wars Rogue One, para mí la película no es muy allá, pero la última media hora como que salva todo lo anterior que hemos visto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué películas creéis que reúnen estos 10 puntos? Dejádmelo aquí en la caja de comentarios y recordad que en la caja de descripción tenéis todas las redes sociales de Sergi Describe Mejor. Un abrazote, Sergi. Desde aquí, máquina crack, referente, mastodonte, figura, Gacela Thompson. Muchísimas gracias a Rafa, que ha producido este vídeo con un micro suyo. Suscribiros, dadle like, todas esas cositas. Chao, chao, hasta la próxima. Y con todos vosotros nos vemos también muy prontito en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien, hasta luego. Au revoir. Shoshana.